Hola, mi nombre es Leo. El día de hoy les voy a hablar de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Este proyecto lo realicé en base a la guía profesiográfica de la materia de orientación educativa que la licenciada Zaira Monroy Neri imparte. Este video está dirigido a todos aquellos interesados en esta carrera. Así que, comencemos. Para empezar, es importante saber que el área que se debe cursar en el bachillerato es el área 3, Ciencias Sociales, para más adelante pasar a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la FES de Aragón o a la FES Acatlán. Otras instituciones en donde se imparte esta carrera son en la UAM, en la UIM, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad de La Salle. El requisito que esta carrera te pide es haber cursado el bachillerato y no adeudar materias. En el sistema escolarizado, esta carrera dura entre 8 y 9 semestres, y los créditos que se tienen que aprobar son de 310 a 390, dependiendo de la escuela en que se estudie. Los requisitos que necesitas para titularte son haber aprobado al 100% todas tus materias, realizar el servicio social y manejar 2 idiomas aparte del español, así como presentar tu examen oral y escrito, por lo cual puedes presentar la tesis o tesina. ¿Qué es exactamente Ciencias de la Comunicación? Son todas aquellas disciplinas que se encargan de estudiar los procesos de comunicación, dícese periodismo, locución, televisión, entre otros. Un comunicólogo es lo suficientemente capaz como para analizar y evaluar una situación, así como para poder decidir cómo dar un mensaje, en qué medio darlo y al público que va dirigido. Es encargado también de diseñar todos estos tipos de cuestiones televisivas y de radio. Un comunicólogo está encargado del bien de la sociedad, por lo cual siempre verá la mejor manera de transmitir la información a esta. Su ejercicio profesional se divide en 3 áreas principalmente: la de docencia e investigación, la de medios escritos, ya sea periódico o páginas electrónicas, y la de relaciones en base a algunos lugares, como la publicidad de los partidos políticos o la comunicación organizacional. Ahora presentaré una serie de preguntas que yo realicé a diferentes personas que son expertas en este ámbito. ¿Por qué estudió esa carrera? Yo estudio Ciencias de la Comunicación porque siempre me ha interesado de saber de la actualidad, pero más que por qué estudio esta carrera es por qué estudio en esta universidad. Yo soy de Puebla y estudié en una preparatoria que pertenecía a la Universidad de Puebla, pero decidí entrar a esta universidad porque hace la diferencia en el sentido que es más teórica que otras y está enfocada a que terminemos trabajos de investigación y hagamos análisis. Es decir, hay universidades que se dedican a la parte de la publicidad o de la creación de videos, diseños, etcétera, y que sí es comunicación, pero que dejan de un lado la teoría y leer a los clásicos y aprender como de la historia y hacer análisis de eso. En cambio, en esta universidad lo que me dijeron antes de que la eligiera era eso, que dependía del enfoque que quería que tuviera la carrera, si quería que fuera más teórica que práctica. Y por lo que llevo en estos casi 2 semestres, veo que es más teórica que práctica, lo cual me gusta mucho porque estoy ampliando el criterio y esa es la razón por la cual estoy aquí. Yo estudié Ciencias de la Comunicación porque siempre me ha interesado como que esa interacción entre los seres humanos, su comunicación desde el inicio hasta ahora, y también cómo influyen las nuevas tecnologías en la actualidad, en cómo van creciendo las nuevas generaciones con todas estas tecnologías nuevas. Me decidí por el diplomado en locución en el año 2009. Yo venía de realizar un programa de radio por internet que me dejó grandes satisfacciones personales, así que me decidí a sacar un certificado, vulgo conocido a licencia de locución, para poder trabajar en la radio terciana que tiene la M y el FM, la radio de verdad, y así poder seguir teniendo más logros y más satisfacciones. ¿Por qué lo estudié? Porque me di cuenta que no iba a poder ser médico. Estudié medicina un año y me asustó la sangre y encontré que era demasiado sensible, pero para otras cosas, más no para eso. Y me encontré con una disyuntiva, con una crisis existencial. Entonces, en una guía que daban en la preparatoria, busqué y me encontré con unas frases muy interesantes. Las frases eran: ¿para qué eres bueno? En tu proceso natural, los dones creativos que Dios te dio. Y encontré que parte de mi vida estaba en la creatividad,
me gustaba mucho estar creando, diseñando, y me gustaba mucho lo que es hablar. Entonces me di cuenta que tenía que encontrar algo por ahí, y esa guía me permitió encontrar un camino hacia la comunicación. Yo iba hacia cine, pero la verdad es que me llamó la atención comunicación, porque el periodismo, porque me pareció que era bastante atractivo andar creando en todas las facetas que te ofrece la comunicación, aunque ahora sigo sosteniendo que pude haber estudiado cine. ¿Qué obstáculos o dificultades enfrentó en la toma de decisión de su carrera? Para decidir estar aquí no ha sido fácil. Número 1 estaba la decisión de dejar mi ciudad. Número 2, que esta universidad es muy demandada y que para entrar es muy difícil, que pasa la mínima parte de los que hacen el examen y que para prepararte lo tienes que hacer como con mucho tiempo de anticipación, y que me enfrentaba el miedo de no pasar el primer examen y tener que repetirlo sabiendo que la probabilidad de entrar era mínima. Y ya una vez que estoy aquí, pues creo que valió la pena todo el camino que pasé para entrar. A mí lo que me daba miedo era que todo el mundo dice que en esta carrera lees muchísimo, que todo el tiempo estás leyendo y yo no leo mucho, pero tú te vas acostumbrando, poco a poco como que vas agarrando el ritmo de cómo son las clases, los maestros. Los obstáculos que tuve que enfrentar fueron que, primero que nada, mi área de conocimiento se iba más hacia la docencia. El área de pedagogía me daba satisfacciones, pero yo quería enriquecerlo. Cuando egresé de la preparatoria, no me decidí por la licenciatura en comunicaciones, ya que para mí su panorama era muy limitado. Se sentía que la mayoría de las escuelas tenían programas muy endebles. Así que la vida me llevó por vocación a desarrollar más el área de comunicaciones de forma individual y únicamente buscando satisfacción personal. Mi primer gran logro fue descubrir que yo tenía vocación para escribir. Desarrollé esa área al principio únicamente por satisfacción, por desarrollo personal, como lo acabo de mencionar. El primer impedimento era que también es una carrera sumamente costosa y no tenía yo las posibilidades para desarrollarlo. Es por eso que únicamente me decidí a tomar un diplomado y diferentes cursos que me facultaran para desarrollar esta área profesional. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para ejercer su profesión? Para ejercer la profesión de comunicólogo se necesita, o por lo menos les creo, compromiso, humildad, y siempre tener una escala de valores bien definida y que sepas hasta dónde estás dispuesto a acceder ante lo que sea, porque te vas a tener que enfrentar a la censura, a la mala paga, a la represión, al chantaje o cualquier otra cosa, y se necesita mucha fortaleza y sobre todo sentido humano, que no te pierdas, o sea, que no te imagines que vas a ganar millones y que hagas lo que sea por el dinero, sino que siempre mantengas ese sentido de humanidad en ti. Creo que eso es lo que más necesitaríamos. Sí, tener como que siempre hasta dónde quieres llegar, tú qué quieres ser, como profesionista qué línea quieres seguir, y tener interés en las personas, que básicamente es lo que vamos a hacer, no igual como dice, enfocarse solo en el dinero, solo que interesarse en los problemas de las personas, en los que viven día con día. Más que una condición es un trámite, se llama certificado de locución profesional y tiene que ser expedido por la Secretaría de Educación Pública. Antes se acostumbraba a pensar en que únicamente con tener una carta de contrato de cualquier radioemisora podían darte ese certificado. A partir del 2004, el presidente Vicente Fox exigió que hubiera cursos, diplomados y formas de capacitación para aquellos interesados en ejercer la locución. Para tú poder transmitir en radio o televisión necesitas de esa cédula profesional, que a partir de este 2010 va a tener diferentes usos. Me refiero a la licencia tipo A, que es únicamente para aquellos interesados que tengan la preparatoria y la licenciatura. La licencia tipo B es para aquellas personas que no cuenten con estudios de licenciatura. Afortunadamente cuento con la licenciatura, entonces tengo una licencia tipo A. ¿Se puede trabajar mientras estudie? Mientras estudias sí puedes trabajar, y aparte es como una buena opción porque no solamente te quedas en lo teórico de la escuela, sino que vas viendo que lo que te enseñan tiene una función.
Claro que si te intentas meter a trabajar mientras estudias, creo que pasan las cosas. Que si lo haces en los semestres muy tempranos, por ejemplo en nuestro caso, yo creo que seríamos como más bien como intento de trabajo porque pues no sabemos mucho. Y ya una vez que avanzas, pues sí es una buena opción. Claro que la carrera se vuelve más pesada porque si de por sí no solo es suficiente estudiar aquí, sino todas las tareas, lo que te haces en transporte y lo que y si tienes cursos de otras cosas, entonces pues sí te va a ser muy pesado, pero posible, sí. Sí, se puede, aparte pues vas como que obteniendo más experiencia, pero pues si de por sí la carrera sola pues sí está pesada, trabajar sí lo vuelve un poco más, pero sí conocemos a varios que trabajan. ¿Cuál es la materia que se le dificultó más? Sobre las materias más difíciles en la carrera en estos 2 semestres tenemos, hablando del primer semestre, está la que se llama Introducción al Estudio del Lenguaje, que es todo lo que tiene que ver con qué es la comunicación, el lenguaje, los signos y de ahí a todos los autores clásicos. Es difícil porque tienes que leer mucho y lo más importante es que termines y que no solo los leas, sino que los entiendas y que los puedas aplicar. Entonces es en ese caso en el cual se hace difícil porque tienes que hacer estudios como se llaman estudios semióticos de todo lo que te rodea y a veces no puedes ni explicarlo. Pero fue la materia más difícil, pero bueno, pensamos que es como de las materias que más reditúan como alumno, te enriquecen y en verdad si haces una buena introducción al lenguaje, se continúa en toda la carrera con la misma línea de los análisis. Es de las más básicas. Es básica. Y el segundo semestre, introducción al estudio de la ciencia, porque como que siempre estudiamos de historia, pero nunca nos enfocamos en la ciencia, en cómo fue siguiendo su evolución, siempre como que las guerras o cosas así. Y entonces son muchos datos, muchas cosas de cómo fueron viendo cómo era el universo y cosas así. Entonces sí está complicado, pero está también muy interesante. Y como que es difícil porque esta materia es más abstracta que las demás, o sea, al final no le des como la utilidad de nada, pero no es que tenga una finalidad para construir, pero más bien porque amplía tu criterio, entonces sí es importante, pero es muy abstracta. La parte que más se me dificultó fue el área de producción, ya que implica mucho de administración, de matemáticas, y es una ardua labor. Tienes que hacer mucha autopropaganda para que una empresa sea capaz de darte un presupuesto para que ya sea que anuncies un producto o que lleves al cabo una campaña que converse en los intereses de uno, tu cliente como tu patrocinador, y dos, tu radioescucha, que finalmente siempre es el más importante. ¿Cuál es la materia con mayor índice de reprobación? La materia con el mayor índice de reprobados, solo sabemos el primer semestre, y fue introducción, en nuestro grupo fue introducción al estudio del lenguaje. Todos reprobaron, bueno, la mayoría reprobó. Reprobaron muchos porque era una materia que exigía constancia en tu trabajo, entonces no era solo cuestión de que supieras el conocimiento, sino que lo aplicaras, lo que explicábamos hace rato, que era una materia de teoría práctica, y es ahí donde no todos pudimos. Pero también muchos desertaron. Ah, sí. No pudieron aceptar el compromiso y se fueron. También puedes desertar. Y se ponen en el